Hola, soy Arturo Rodríguez Torija, soy fotógrafo originario de la ciudad de Chihuahua, nací en 1955. Inicié mi carrera dentro de la fotografía en el año de 1980 y casi fue por accidente. Estuve viviendo en un lugar en el que prácticamente no había nada, pero los recursos naturales que había ahí eran maravillosos. Y como cualquier ser humano sensible, me fascinó el lugar. Y yo sabía que iba a estar viviendo todo un año en ese lugar. Y lo primero que se me vino a la mente es, voy a estar viviendo un año dentro de esta maravilla que hay por todas partes. Y después de un año no me voy a llevar nada. ¿Qué puedo hacer? Y ahí surgió la idea, por primera vez, de comprar una cámara fotográfica y empezar a captar todas las maravillas que tenía yo a mi alrededor. Al igual que muchos fotógrafos que inician, a mí me sucedió lo mismo. Empezamos haciendo fotografías de paisajes, fotografías de florecitas de cosas bonitas, pero que no tenían realmente gran trascendencia. ¿Qué sucedió después? Eso me llevó a interesarme en las artes visuales en general. Y eso me permitió empezar a ver un poquito más allá de lo que era el simple hecho de capturar una imagen. Y era crear una imagen que tuviera un sentido, que tuviera estética, que tuviera impacto visual, que valiera la pena. Y entonces empecé a incursionar en diferentes temas fotográficos hasta llegar a uno de los que considero uno de los proyectos más importantes en el que me he involucrado, que lo he titulado Danza en Movimiento. Arte en Movimiento es un proyecto que inició casi por accidente alrededor del año 2006, mientras estaba yo haciendo un trabajo para el Festival Internacional Chihuahua. Me habían asignado a hacer fotografía de los eventos que se estaban presentando en los diferentes teatros o sedes dentro de la ciudad de Chihuahua, y muchos de estos eventos tenían que ver con festivales de danza de todo tipo, presentaciones de danza contemporánea, danza folclórica, danza étnica, danza clásica, todo lo que tiene que ver con la danza. Fue casi un accidente que en una de las presentaciones a las que tenía yo que registrar ese evento, se combinaron dos situaciones problemáticas. Y esto lo platico como una anécdota. El tipo de espectáculo, la compañía de danza se llamaba Pilópulos, es una compañía de danza de Estados Unidos. Consistía en movimientos acrobáticos muy rápidos, pero en un ambiente de iluminación muy tenue. Y por supuesto, estaba prohibido la utilización del flash para tomar fotografías. Entonces, cuando yo vi eso, me entró el terror. Yo dije, ¿cómo voy a fotografiar esto si me impiden mi fuente de iluminación, que es el flash, y además no les puedo pedir a los ejecutantes que se mantengan quietos para poder tomar mis fotografías? ¿Qué fue lo que pensé? En invertir el sentido de lo que tenía yo que hacer. Yo dije, quizá debo olvidarme de tratar de capturar, de congelar el movimiento de los danzantes, y en lugar de ello voy a hacer todo lo contrario, voy a evidenciar ese movimiento. Y así es como surgió este proyecto que actualmente llamo Danza en Movimiento. Es un poquito paradójico pensar en hacer
fotografía de danza, pero que se evidencie el movimiento de los actores. Sin embargo, a lo largo de los años he ido perfeccionando la aproximación a la captura de este tipo de eventos, y creo que hemos logrado un buen proyecto, tal y como las imágenes que pueden estar ustedes viendo en este momento. A lo largo de estos X cantidad de años, desde el año 2006, he fotografiado compañías de danza de literalmente todo el mundo. Por supuesto, de México, de Estados Unidos, Italia, Francia, China, Japón, Brasil, Cuba, la que me ponga. Y he logrado acumular una buena cantidad de imágenes que me han permitido abrir puertas en donde anteriormente no se me habían abierto. En todo este tiempo que llevo trabajando en este proyecto, llevo ya acumuladas más de 45,000 fotografías exclusivamente para este proyecto. Y es un tipo de trabajo que pudiera ser hasta cierto punto frustrante en muchas ocasiones. O sea, debes tener un poco de talante para soportar la frustración, porque tú estás toma y toma y toma fotografías, y cuando revisas todo el material es basura, basura, basura. Yo estimo que menos del 1% de todo lo que yo he fotografiado de este tipo de eventos es útil, es digno como para poderse presentar en una exposición fotográfica. Si consideran 45,000 fotografías, pues un 1% es mucho realmente, por lo tanto no me ha ido mal. Mi trabajo, como el que están viendo, ha sido presentado en muchas sedes, tanto de México como del extranjero. Ha participado en exposiciones, muchas en el estado de Chihuahua, otras en la Ciudad de México, en otras partes, en Estados Unidos, en El Paso, Texas, en San Antonio, en San Diego. Ha sido presentado ya en suficientes galerías y museos, y considero yo que dentro de todos los proyectos en los que he trabajado en mi vida fotográfica, este es el más exitoso, pero también es el que más me ha llenado. Curiosamente, yo no había sido nunca aficionado a ningún tipo de danza. Era algo que no me llamaba la atención. Y ahorita no solamente soy apasionado de la danza, creo que ya he conocido bastante de lo que es el arte de la danza, y es algo que me fascina y que sigo y seguiré haciendo mi trabajo fotográfico en ese sentido, captar la esencia del movimiento. Las imágenes que están ustedes viendo son tal y como quedaron plasmadas en la cámara. No son imágenes que hayan sido alteradas por programas como Photoshop o Lightroom o cualquier otro programa en la computadora. Tal como la están viendo, así es como fue captada la imagen. Mucha gente piensa, cuando ve las fotografías impresas, que no es una fotografía. Lo primero que piensan es que son pinturas, y muchas veces me han preguntado, oye, ¿cómo haces esas pinturas? No son pinturas, son fotografías. ¿Cómo que son fotografías? ¿Cómo las hiciste? Con una sola toma. ¿Cómo que con una sola toma? Y los efectos especiales, no tiene efectos especiales. Así es como fue captada la imagen. Las texturas, los colores, las formas, los aparentes efectos especiales que se ven en estas fotografías realmente no fueron manipulados. Así es como salieron desde el alma de la cámara. Este proyecto, el primer resultado de este proyecto fue presentado por primera vez en el año 2009 en el Museo Casa Redonda, Centro de Arte Contemporáneo.
En una época en la cual las restricciones para los artistas locales de Chihuahua para poder participar con una exposición, exponiendo o presentando su trabajo en ese lugar, en la Casa Redonda, eran muy estrictos y era muy raro que a un artista local le abrieran las puertas de ese museo para poder presentar ahí parte de su arte. Y con orgullo puedo decir que fui de los primeros artistas locales que no tenían una trayectoria con reconocimiento todavía internacional, a quien le abrieron la puerta para presentar esta exposición en julio del año 2009. A partir de ahí se empezaron a abrir puertas en otros museos. Empecé a recibir invitaciones para exponerlo fuera de Chihuahua, fuera de México. Por ahí publiqué algunas de las fotografías en mi sitio de internet y recibí una invitación de una galería de San Francisco, California, quienes querían representarme para comercializar mi obra en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Obviamente que yo acepté con gusto y tuvimos una relación con cierta periodicidad y eso me empezó también a abrir otras posibilidades. Actualmente el proyecto ha madurado mucho, creo que no está terminado todavía, es algo inacabable realmente si lo pensamos. Y yo sigo persiguiendo cada vez que se presenta algún espectáculo con ciertas características de danza y que veo el tipo de danza que se va a presentar, hago todo lo posible por llegar al lugar donde se van a presentar. Yo llego como cualquier espectador. Normalmente yo no conozco a la compañía de danza a quien voy a fotografiar, ni siquiera previamente a que inicie el espectáculo tengo contacto con ellos. Yo llego como mero espectador, ocupo un lugar entre el público con la única diferencia que llego con mi cámara y lo único que hago es estar fotografiando lo que se me presenta enfrente. Yo no intervengo sugiriendo qué tipo de iluminación, qué tipo de fondos utilizar, qué tipo de vestuario utilizar la compañía que voy a fotografiar. Yo no intervengo para nada. Es más, la gran mayoría de esas compañías no tienen idea de lo que yo estoy haciendo y muchos de ellos nunca se han dado cuenta que los he fotografiado en este sentido, con sus movimientos, captando su esencia. En ocasiones me han preguntado al entrevistarme acerca de mi trabajo, ¿en qué me he inspirado para hacer este tipo de trabajo? Y yo tengo que ser muy sincero con esto. Yo no soy un fotógrafo que se la pase viendo el trabajo de otros fotógrafos para ver en qué me inspiro para desarrollar mi propio trabajo. Soy un poco flojo para eso, debo admitirlo. Pero definitivamente si recibes algún tipo de retroalimentación o si recibes un poco de guía. Sin embargo, creo yo que la inspiración nace de uno mismo. Curiosamente, los mejores guías que he tenido yo en este trabajo no han sido fotógrafos, han sido pintores de reconocida trayectoria, entre los que puedo mencionar al maestro Benjamín Domínguez o al maestro Eugenio Flores Reyes, ambos ya fallecidos, o nuestro gran artista visual, pintor muy reconocido, Luis Aragón, también originario de Chihuahua. Ellos me han servido mucho de guía para este tipo de trabajo. Sin embargo, como inspiración, considero yo que hay una sutil diferencia, hay una pequeña frontera entre lo que es inspiración y lo que es contaminación. Una cosa es inspirarse en algo y otra cosa es contaminarse de algo
visualmente hablando. En parte, quizá eso lo tomo yo como pretexto para poder justificar el hecho de que no sigo a muchos fotógrafos para ver qué me pueden inspirar. Porque muchas de las veces uno, al ver tal cantidad de imágenes, más que inspirarse, puede uno contaminarse y puede uno estar cayendo en un rol que no es propio, que no es lo que uno a veces quisiera hacer. A lo largo de todo este tiempo, obviamente, con una trayectoria que inició en 1980, pues obviamente he obtenido premios, reconocimientos, tanto locales como nacionales como internacionales, algunos de los que están viendo en este momento. Sin embargo, creo yo que uno no debe estar desarrollando su trabajo en función de qué premios estás persiguiendo o qué tipo de reconocimientos estás persiguiendo. Con ello no quiero decir que no debe uno participar en concursos, que no debe uno aceptar los reconocimientos, sino lo que quiero decir es que eso es consecuencia de un trabajo duro, de un trabajo constante, de un trabajo pertinaz y de un trabajo bien hecho. Hay que hacer las cosas bien. Yo siempre he tenido esa convicción de que si vas a hacer algo, lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo bien a la primera, porque no sabes si vas a volver a tener la oportunidad de el error que cometiste ahora lo vas a poder resolver después. Mejor ten disciplina y ocúpate por hacer las cosas bien desde el principio. En algunos de los premios que he ganado está el Premio Chihuahua, que es el máximo galardón que puede recibir un creador en el estado de Chihuahua, o a nivel de la ciudad de Chihuahua, a nivel del municipio de Chihuahua. Uno de los reconocimientos fue haber ganado a finales del año 2019 la beca FOMAC en su tercera emisión, y algunos otros reconocimientos como la beca David Alfaro Siqueiros, que la he ganado en 2 ocasiones, y algunas publicaciones en las que me han invitado a participar en libros, como el libro de Espejismos, como la portada del libro del famoso escritor chihuahuense de la ciudad de Parral, Carlos Montemayor, en su libro Tarahumaras, Pueblo de Estrellas y Barrancas, y algunas otras publicaciones. Ahorita me encuentro en la preparación de un libro que tiene que ver con un proyecto absolutamente diferente a lo que están viendo actualmente y que espero próximamente poderlo tener la oportunidad de presentarlo públicamente. Quiero agradecer a las instituciones que me han apoyado en todos sentidos. Quiero agradecer la prensa es algo muy importante. Creo que le debo mucho a la prensa. Se han portado muy bien conmigo haciendo difusión del trabajo en toda esta trayectoria. En general, creo que yo estoy satisfecho con lo que he logrado hasta ahorita. Yo los invito a que vayan por sus sueños, no se detengan, vayan por ellos. La vida, tal y como la conocemos, es demasiado corta para estarla desperdiciando en cosas que no valen la pena. Persigan sus sueños.